Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de química. Bueno, lo primero, colocar sus nombres y apellidos en el chat para que quede el registro. Así que vayan escribiendo sus nombres y apellidos. Eso. Muy bien. Sus nombres y apellidos en el chat. Súper. Genial. No sé qué más falta para ahí. Hay algunos que faltan. Ya. Me llegó Sebastián también. Avísenme si es que me llegara a quedar un poco pegado porque me había salido una señal de internet recién. Voy a presentar, a ver. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve la pantalla ahora? ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. Sí se ve. Estoy teniendo un pequeño problema de conexión. Voy a arreglarlo primero. Así que probablemente me caiga un poquito. Pero no se asusten. Voy a volver enseguida. Ya. A ver ahora. Eh, ¿Me ven? Voy a presentar la pantalla de nuevo. Ya. ¿Ven? ¿Ven la pantalla? Sí, Ya. Ya, ahora sí. Acá está el power. Ya, estas fueron las preguntas de la última clase. Entonces, tenemos una ecuación. Cuando una ecuación química está balanceada, ¿cuál creen que es la respuesta correcta ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Cuál es la respuesta correcta?
La amarilla o naranja. Ya, Creo que sí. esa la que tiene mayor porcentaje. Bueno, básicamente respondieron bien esta pregunta casi la mayoría. Ya probablemente una persona respondió la roja que sale ahí, que existe una mayor cantidad de moles en los reactivos y productos. Una reacción química o sea, una ecuación química balanceada solamente va a depender de eso, de la misma cantidad de sustancias que puedan haber en la ecuación. O sea, que existan los mismos elementos en un lado que en el otro, la misma cantidad. Ya, eso hoy día lo vamos a repasar un poco, vamos a ver el concepto de balanceo de ecuación química. Entonces, tiene que haber la misma cantidad de elementos en un lado que en el otro. Y lo mismo, no pueden haber elementos distintos en un lado y en el otro no existir eso o existir otros distintos. Tienen que ser los mismos, solo que están ordenados de otra forma. ¿Ya? Así que es la correcta la que dice Sebastián. Y la segunda dice, bueno, ahí tenemos un poquito más de variación de respuesta. ¿Qué se puede determinar en una ecuación química? ¿Cuál creen que es la correcta ahí? La morada. Ya. Bueno, igual calza con la que respondió la mayoría, la morada. En realidad las otras no están de todo incorrectas porque también se puede determinar todo lo otro. Se puede determinar la masa molar, se puede determinar la masa en gramos. Todo lo que sale escrito se puede determinar. Ahora, la más correcta es todo lo que se puede determinar, en este caso. Que sería la que dijo Bastián. Esa es la cantidad de moléculas, masa molar, masa en gramos, mole, volumen molar. Todo se puede determinar, todo eso se puede determinar a través de la ecuación química. Ya, a través de los valores que nos están dando. Entonces lo que tenemos que trabajar hoy día es esto de realizar cálculos para el balance de ecuación química, para que nos dé igual ambos lados. Y eso se llama conservar o establecer la ley de la conservación de la materia. Que recuerden que eso es importante para el concepto, que tiene que ver la misma cantidad en un lado que en el otro. Entonces, van a haber métodos para el balance de ecuaciones químicas. Cuando tenemos escrita esa ecuación química, tenemos que comprobar si es que está respetándose la ley de la conservación de la masa o de la materia. Y esto tiene que eh, establecerse diciendo que el número de átomos de cada elemento sea el mismo en ambos lados de la ecuación. O sea que tiene que haber la misma cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. O sea, la misma cantidad en un lado y la misma cantidad en el otro. ¿Qué pasó? ¿Javiera? No, era respondernos. Ya, entonces tenemos la misma cantidad de materia en un lado y en el otro. Y eso lo vamos a reconocer con lo mismo, que haya la misma cantidad de átomos. Para ajustar o balancear, se le colocan esos números que van antes del elemento, o del compuesto, o de la sustancia. Va un número antes, ¿cierto? Y ese número es coeficiente estequiométrico, se llama. Y ese número, por ejemplo, para el caso de mol, va a indicar la cantidad de mol de la sustancia que hay. Se asocia a eso, al número de mol, cuando lo aplicamos con la clase pasada. Y si el número equivale a 1, no se escribe. Eso ya se lo había dicho también en algún momento. Acá vamos a ver un ejemplo y un método para hacer el cálculo. Ya, este método se llama método del tanteo, que es la forma más sencilla de establecer esto. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, un ejemplo sería la reacción de la formación del amoníaco. ¿Cómo se forma el amoníaco? A partir de esto que está acá. Ya, nitrógeno, hidrógeno y forma
El amoníaco. El amoníaco es NH3. Ya, ahí está la reacción química. Les pregunto, ¿está balanceada esa ecuación? Así como está ahora. ¿Está balanceada? No. Voy a apagar mi cámara para que ande un poco más rápido. No, Javier, no hay que escribir. Después ustedes completan. Lo importante es que vayan escuchándome y respondiendo. Ya. Bastián dice que no está balanceada. ¿Por qué? Así a simple vista, si uno ve esa balanza que está acá en medio. ¿Qué hay de distinto? Los átomos. Ya. ¿Qué tienen de distinto entonces esos átomos? Que sí son distintos. O sea, son los mismos elementos los que están a los dos lados. Acá tenemos blanco, tenemos los hidrógenos y azul tenemos los nitrógenos, que son estos. Tenemos dos de nitrógeno y tenemos dos de hidrógeno a este lado de la ecuación, ¿cierto? Y por eso se representa ese lado de la balanza. Pero al otro lado tenemos NH3, o sea, tenemos uno de nitrógeno y tres de hidrógeno. Ya, ¿qué cosa está mal entonces? ¿Qué es lo que falta en un lado? ¿Qué nos va faltando en un lado y en el otro? A ver. Acá no podemos quitar. Ya eso tienen que tenerlo claro. Por ejemplo, no podemos sacar uno de estos. Porque acá hay dos, pues, entonces acá hay tres. Hay que agregar nitrógeno. Claro, por ejemplo, a este lado nos faltaría hidrógeno y al lado de acá nos faltaría. Nitrógeno. Ya, bien, nos faltan. Entonces, en ambos lados nos faltan sustancias, ¿cierto? O elementos o átomos. Para que queden iguales, ¿cierto? Mínimo deberían haber tres acá y dos de estos y acá tres y dos de estos. Para que queden iguales, mínimo, ¿ya? Pero de repente no se puede ese mínimo porque tiene que. Recuerden que acá para balancear colocamos números acá que van a multiplicar o. Sí, pues, multiplicar la cantidad de veces que están estos átomos. Paso 2. Ya, ¿qué pasa? Miren. ¿Cómo lo vamos ajustando? Nosotros tenemos que ir agregando números, subiendo el número. Recuerden que si no hay nada escrito es 1, 1, 1. Ahora, acá en el ejemplo se agregó el 2. ¿Qué pasó ahora cuando agregaron el 2? Quiere decir que esta molécula completa está dos veces. Ahí hay una vez y ahí otra vez. ¿Cuánto hay de nitrógeno en total? 2. ¿Y hidrógeno? 6. Ya, ¿y nos pasamos mucho con respecto a lo de acá? ¿O no tanto? En nitrógeno, si se fijan, hay lo mismo. Ahora ya logramos nivelar el nitrógeno. Pero al hacer eso, nos aumentó mucho la cantidad de hidrógeno. Solamente tenemos 2 y acá hay 6. ¿Qué deberían hacer para que exista la misma cantidad de, de hidrógeno acá? ¿Qué deberían hacer para que también hayan 6 hidrógenos acá? ¿Cómo lo podrían hacer si estamos agregando números? Agregar hidrógeno. Ya, ¿y cómo lo agregamos? ¿Escribiendo qué cosa? Recuerden, acá están los hidrógenos. Ya, recuerden que estamos agregando números que multiplican la cantidad de veces que está en la molécula. Ya, o la sustancia. Primero teníamos solamente una. Acá le agregaron un 2 y ahí están las dos.
¿qué le puedo agregar acá? ¿Cuánta cantidad le puedo agregar al hidrógeno para que dé el valor que está al otro lado? ¿La misma cantidad? ¿4? Ya, si le agregamos 4, un 4 acá, por 2, ¿cuánto daría en total? 8. Ya, nos pasamos, ¿no? Sí. Ya, ¿qué otro no? Agregarle 3. Ya, 3. Si le agregamos un 3, ¿cuánto queda? 3 por 2, por ese 2. Recuerden que ese número multiplica los que están acá abajito. Cuando hay 1, es 2 por 1. Por eso que hay 2 hidrógenos y 2 por 3 hay 6. Y acá sería 3 por 2, ¿cuánto habría? 6. 6. ¿Quedan iguales? Sí. Ahí está. Ya. ¿Está balanceado ahora? En este ejemplo. Sí. Ahora sí. Ahora si se fijan tenemos lo mismo acá. La misma cantidad de hidrógeno y de nitrógeno en ambos lados. ¿Qué es lo que hace una ecuación química? Recuerden, reorganiza la materia. No se puede eliminar nada y no se puede crear nada de lo que ya había. Solamente se reacomoda de otra forma. Entonces todos estos hidrógenos que estaban solitos se juntaron con esos nitrógenos y formaron lo que está acá, al lado de acá. Pero tienen que estar en las cantidades correctas. No funciona uno es a uno siempre. Pueden haber más cantidades de hidrógeno para que suceda, por ejemplo, en este caso, la reacción. Entonces, si tenemos una molécula de nitrógeno, de N2, y 3 moléculas de H2, recién podemos formar 2 moléculas de amoníaco. ¿Ya? Y en esa reacción nos están diciendo que se forman 2 moléculas. ¿Se entiende la lógica de eso? De cómo ir acomodando. Sí. Solamente tienen que contar. Ya, recuerden que el número de acá multiplica lo que está adentro. Ese número multiplica todo lo que está adentro. 3 por 2 y acá 2 por 1, ahí están los 2, 2 por 1, 2, y 2 por 3, 6, y ahí están los 6 blancos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? ¿El número que multiplica es el más grande? Sí, ese número es el que lleva la multiplicación. En el fondo, con ese 3, tú estás diciendo que esta molécula se repite 3 veces. H2, de nuevo otro H2 y de nuevo otro H2. Ese número indica eso. No vaya a escribir una ecuación así, pues, N2 más H2, H2, H2 igual a NH3 más NH3, sino que se escriben juntas. Por eso se colocan los números antes. ¿Sí? ¿Lo comprenden? Sí. ¿Alguien alguna duda por ahí? ¿Escribieron, chicos? No es necesario que lo sepan 100%. Ya. Bueno, este método, como les dije, es tanteo. Ustedes van probando los números hasta que les dé exacto. Pero también hay otra forma cuando se les complica un poco la suma. Ya cuando no saben cómo poder hacerlo. Porque pueden haber más elementos o sustancias que estén participando en la reacción. Ya, acá vamos a ver un ejemplo que es el etanol. Ya que es eso, C2H6 y oxígeno.
Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuentan la cantidad de elementos que hay en cada lado de la ecuación. Ya, ¿cómo lo contamos? Miren, ¿cuánto carbono hay en este lado de acá de la ecuación? En todo esto, ¿cuánto carbono hay? Ahí le están indicando. No hay números afuera, recuerden. No hay números, solamente se cuenta los que están en la molécula. Igual que lo hacíamos para calcular la masa molar. ¿Cuánto hay? 2, Ya. ¿Hidrógeno cuánto hay? 6, Y oxígeno, acá hay 1 y acá hay 2. ¿Cuánto sería en total entonces? 3, 3. Ahí están. ¿Ves? Por eso tienen 2, 6 y 3. Ya, y del otro lado, ¿cuánto carbono tenemos en estas dos? ¿Cuánto hay? 1, ¿Hidrógeno cuánto hay? 2, Y oxígeno, ¿cuánto hay? 3. 2 acá y 1 acá, 3. Ya, ahí se fijan que al ver esto hay diferencias. Hay cosas que están iguales y hay cosas que están distintas. ¿Qué está igual y qué está distinto? A ver. Está igual el oxígeno. Claro, el único que está igual. Pero nos están faltando hidrógenos acá y nos está faltando carbono acá. ¿Ya? Por lo tanto, hay dos sustancias que tienen que estar en balanceo. Entonces, probablemente, si ustedes lo hacen como tanteo, les va a costar un poco más, porque van a tener que colocar un número acá para que multiplique, no sé, pues un 3, por ejemplo, yo colocaría, para que dé 6, pero si subo este de acá, con 3 que diga, este va a quedar 6, pero este oxígeno va a quedar en 3, más estos dos va a quedar en 5. Entonces, me va a cambiar este de acá. Por lo tanto, acá igual hay que efectuar un cambio por acá, probablemente. Ya, entonces cuando tienen mucha confusión de números, cuando hay tres elementos, por ejemplo, o tres sustancias participando, como el caso anterior, el tanteo es más fácil. Pero cuando tenemos cuatro o cinco, de repente es un poquito más difícil. Entonces, generalmente se ocupa esta fórmula, este método. Que lo que tienen que hacer es primero este paso de contar, después tienen que agregar esa letra adelante de cada sustancia. La letra puede ser va a reemplazar un número después, un número estiquiométrico. Entonces tenemos A, B, C y D, de esa forma. Siempre de esa forma. Si son tres, por ejemplo, A, B, C, o pueden haber tres en este lado, A, B, C, D, E, por ejemplo. Van así como en el orden alfabético. Ya. Este es un poquito más complejo porque aplica matemática. Vamos a ir viendo el paso a paso. Ustedes tienen las sustancias que están trabajando. Parten por la primera que identificaron, carbono. Ya. Lo que tienen que colocar acá para hacer su sistema de ecuaciones es indicar en qué posición está ese carbono. ¿En cuál letra hay carbono? ¿En la letra A? ¿En la letra B? De este lado. ¿En cuál lado está el carbono? ¿En la A o en la B? En la En la A. ¿Y cuántas veces hay carbono? 2, Ya, entonces ustedes le colocan 2A, indicando que hay dos veces carbono en el lado A. Dos veces carbono en el lado A. Igual viene siendo la flecha, ¿ya? Cuando pasamos al otro lado, le colocamos igual. ¿En qué otro lado hay carbono? En el otro lado, ¿en qué posición? ¿Y cuántas veces hay carbono? en el C, Ya, y hay solamente una una vez. vez. Una vez. Pero entonces por eso se le coloca 1C. Y ahí tenemos la primera ecuación. Ya, a ese 1C también se le puede colocar solamente C. De hecho, es mejor colocarle C.
Ya. Después el H lo mismo. El H está en la posición A. ¿Cuántas veces está? 6 veces. 6A. ¿Dónde está repetido el H al otro lado ahora? Igual, ¿dónde está? Acá. ¿Cuántas veces? En el D, 2 veces, ¿cierto? 2, Ya. Y finalmente el oxígeno. El oxígeno lo encontramos en toda la ecuación, si se dieron cuenta. Acá, acá, acá y acá. ¿En qué posición hay oxígeno? Hay una vez en el A, más 2 veces en el B. Al otro lado, recuerden, igual. En el C, ¿cuánto hay de oxígeno? 2, Más, ¿cuánto hay en el D? 2, En el D hay 2. 1. 1. Ya. Entonces les queda así. Perdón. Les queda 1 o A más 2B igual 2C más D. O 1D. Ya. Esas tres ecuaciones ustedes las tienen que tener anotadas cuando las van haciendo este ejercicio y anoten esas ecuaciones. Que son, se sacan a partir de eso. El lugar donde está el elemento señalado y la cantidad de veces que está repetido. El igual indica la flecha, o sea que están al otro lado de la flecha. Ya. Posteriormente a eso, ustedes le dan un valor a uno de estas letras. Y siempre le dan un valor el más simple que puedan. Por ejemplo, a la letra A le asignan el valor 1. ¿Ya? Siempre el valor más bajo. De repente no la va a dar con 1 o se va a modificar, pero recomendable que A sea 1. Si la ecuación es muy compleja para A, ahí se puede usar B, por ejemplo. Pero como esta es simple, si se fijan en la ecuación de A, si tú reemplazas esa A por un 1, va a pasar esto. Lo que está en el lado izquierdo de su pantalla. Dice 2A igual a 1C, que fue lo que declaramos en la ecuación. Si A vale 1, entonces tú reemplazas ese A por un 1. Entonces, como estaban multiplicando, hay una multiplicación. 2A significa 2 por A. Y 1C sería 1 por C. Por eso que queda C. ¿Ya? Porque si multiplicamos cualquier cosa por 1 nos va a dar la misma cosa. Por ejemplo, si multiplicamos 50 por 1 nos va a dar 50. O si multiplicamos una letra D por 1, por ejemplo, ¿qué nos daría? La letra solamente. ¿Ya? En álgebra funciona así las cosas con las letras. Ya, ¿y 2 por 1 cuánto es? 2 por 1 es 2. 2 por 1, 2. Ya. Al responder eso, se dieron cuenta que tienen estos 2C. Esta ecuación, la primera, le está diciendo que el valor de C es, ¿cuánto? 2, 2. Entonces ya tienen un valor. Le están diciendo que C vale 2. ¿Ya? En la ecuación de al lado, quiere la segunda. Esta. Si reemplazamos ese valor de 1, de A por 1, ¿cuánto nos da toda la ecuación? Nos da, ya, 6 por 1 es 6. Y al otro lado nos queda 2D. Ese 2 que estaba multiplicando a ese D se pasa hacia el otro lado de la ecuación dividiendo. Ya, si pasa al igual, lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos queda 6 dividido 2, que nos da 6 dividido 2 es 3, 3. Entonces ya tenemos el valor de C, el valor de D y el valor de A. ¿Qué valor nos va faltando? El valor de
B. Ya, y esta vez vamos a la ecuación 3 y tenemos esto. 1a más 2b igual 2c más 1d. Entonces uno reemplaza con todos los valores que sacó anteriormente. Recuerden, le pusimos a 1, ahí está, 1 por 1. Le pusimos a c, según lo que nos dio, 2. Entonces ahí está el 2. Y d, que le calculamos recién, nos dio 3. Entonces tenemos todo. 1 por 1, 2 por 2 y 3 por 1. Entonces se responden esas multiplicaciones. 1 por 1 da 1, 2 por 2 da 4 y 3 por 1 da 3. Y ahí está, miren. Llegamos acá, a la tercera línea y tenemos esto. 1 más 2b igual a 4 más 3. Entonces, pueden resolver 4 más 3 da 7. Ese 1 que estaba sumando pasa restando hacia el otro lado de la ecuación y por eso les dio así 7 menos 1. 7 menos 1 es 6, ¿cierto? Y volvemos a esto que nos quedó 6 en este lado y este 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo al otro lado. ¿Ya? Y 6 dividido 2 nos da 3. Por lo tanto, el resultado de la letra B es 3. Entonces ahí ya tenemos todos los resultados. Tenemos el A igual 1, el B igual 3, el C igual 2 y el D igual 3. Y después lo único que hay que hacer es reemplazar ese número acá en las ecuaciones. Por las letras, ¿cierto? Recuerden, este era A, B, C y D. Entonces, B fue igual a 3, C fue igual a 2 y D fue igual a 3. Y ahí queda balanceada. Si uno lo comparará, hace el mismo trabajo inicial de ver cuántas veces está, le va a dar que está balanceado. Es un proceso matemático que quizás es un poquito extenso, no sé cómo estarán ahí. Así que les pregunto, ¿entendieron más este método o les costó un poco por el tema matemático más que nada? Me imagino. Y les digo, me imagino porque ya ha pasado años anteriores. ¿Está muy complicado? Ya, Joana entiende. Bastián dice que cuesta. Díganme si no hay problema. Si, yo sé que es difícil porque probablemente si intentamos hacer uno, así como yo ir haciéndolo paso a paso, probablemente sea un poquito más fácil. Y eso es lo que vamos a intentar ahora, a ver. Ya, tenemos tres ecuaciones. Vamos a dejar un espacio, a ver. Ahí están. No sé si alcancemos a hacer los tres, sí, igual hay tiempo. Ya, la primera ecuación que nos están indicando es esta. ¿Cierto? Bueno, en la pregunta es claro, ustedes le están diciendo, elige el método que quiera usar. Si el algebraico o el tanteo. Yo les dije que cuando era simple de ver se puede usar el tanteo. Así como con 3 se puede hacer el tanteo sin problema. ¿Qué es lo que les recomiendo hacer siempre? Es que cuando hagan esto le coloquen eh, lo que tienen acá al lado. Por ejemplo, mg. A ver, ¿cómo lo podemos hacer para que... Va, se me salió del teléfono. Espera un poquito. Ya. Tenemos esto, miren. Ya, mg. En este lado izquierdo, ¿cuánto hay de mg? En el lado izquierdo, acá. ¿Cuánto hay de mg?
1, 1. ¿Ven la pantalla, chicos? ¿Se ve o no? Es que se me pegó un poco, parece. Ya, por favor, avisen. Ya, 1 en ese lado. Y en el otro lado, ¿cuánto hay de MG? En el lado de allá. Totales. 1, Ya, están iguales. ¿Oxígeno cuánto hay acá? En el lado de izquierdo de la 2, flecha. Bien. ¿Y en el lado derecho? 1, ¿Está balanceado o no? no. Ya, ¿qué harían para balancear? A ver, ¿qué es lo que tendremos que aumentar primero? ¿De qué estamos carentes? Tendríamos que aumentar el magnesio ¿Pero de cuál lado, po? de la izquierda. Ya, tú dices que acá aumentamos magnesio. ¿A cuánto? A 2. Ya, no sé quién dijo eso, pero sí, ya lo aumentamos a 2. Ya, ¿qué desequilibrio tenemos ahora? ¿Qué nos va faltando? Para que queden iguales. Al derecho agregarle 2. Perfecto. Si le agregamos 2 a este, ¿qué es lo que va a pasar? Listo. ¿Está balanceado ya? Sí. Bien. Listo. Está hecho ya. Eso fue fácil, ¿ves? Lo balancearon enseguida. Ahí no tuvieron problema. Porque básicamente eso, ir probando con lo que les va faltando. Aunque la forma probablemente yo lo hubiera hecho en revés. Yo de acá hubiese empezado, le hubiera colocado, vean, porque estaba así. Por un tema de lo que nos va faltando. Estaba así, ¿cierto? Entonces a mí me va faltando oxígeno, porque acá hay 2 y acá hay 1. Entonces, al decir eso, yo acá tengo que aumentar 2. Si yo aumento 2 ahí, voy a alcanzar lo que estaba pidiendo de oxígeno, pero además aumento este magnesio. Entonces la forma de nivelar después de ese magnesio es agregando 2 acá. Ya, lo hubiera hecho de esa forma. O sea, lo importante es llegar al resultado a todo esto. Pero esa es como la forma lógica. Que hay que irse por lo que le falta. Pero bien, lo hicieron. Vamos con el segundo. El segundo igual se puede por el tanteo. Ya. No, por letra. Ya, no importa. Ya, tenemos Hg que significa mercurio. ¿Cuánto mercurio tenemos en el lado izquierdo? 1, Perfecto. ¿Y el lado derecho cuánto mercurio? 1, Oxígeno, ¿cuánto tenemos en el lado izquierdo? 1, ¿Y oxígeno en el lado derecho? 2, Perfecto. 2, Ya, ¿qué nos falta entonces? ¿Por dónde tenemos que empezar a atacar? ¿De qué se pasó? ¿Qué hay más en un lado que en el otro o no? ¿Cómo está desequilibrado esto?
Oxígeno tiene más que el otro oxígeno, que el de la izquierda. Ya, entonces ¿dónde tendríamos que ir aumentando? En el de la izquierda. Perfecto. ¿A cuánto? A 2. Ya, si le coloco 2, tenemos 2 veces ahora este y 2 veces este. Ya tenemos el oxígeno. ¿Qué nos falta ahora para que quede equilibrado? A ese agregarle 2. Ya, a ese agregarle 2. Y está. Listo. Equilibrado también. Ya. ¿Eso está difícil o no? No. Ya. Ahora, lamentablemente, la última es un poquito más compleja hacerlo por ese método. O sea, igual se puede hacer. Pero probablemente les cueste más porque hay más especies participando. Y es parecido al caso anterior que nos va a dar ecuaciones o números amplios para los dos lados. Por ejemplo, acá tenemos 12 de hidrógeno y acá tenemos 2. Entonces igual es harta la diferencia. O sea, para alcanzar tendría que ir un 6. ¿Se fijan? Entonces, hacemos el recuento, ¿cierto? Ya, el recuento nos dice que acá tenemos ¿cuánto carbono? 6. ¿Qué más hay presente? Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuánto hidrógeno hay? 12. ¿Y cuánto oxígeno hay? 6. 6. Ya, hay 6 en la primera, pero acá también hay oxígeno. Cuando están separados en dos partes, se suman todos los oxígenos. ¿Cuánto sería entonces? 8. 8. Recuerden que es el total. Ya, al otro lado de la flecha. ¿Cuánto hay de carbono, hidrógeno y oxígeno? ¿Cuánto hay de carbono? 1. Ya. ¿De hidrógeno? 2. ¿Y de oxígeno? 3. Bien, ahí sí estamos sumados. Ya, si se fijan, hay mucha diferencia de un lado a otro. Estamos hablando de mucha diferencia. ¿Cierto? Así que, y tampoco están medias parejas, es como muy complicado. Entonces entramos al método algebraico para poder hacer esta ecuación. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, agarran esta ecuación, se escribe de nuevo, ahí está. Gracias al computador se puede hacer más rápido. A ver, ¿dónde queda más cómoda? Ya, ahí. Entonces, antes de cada... A ver, ahí. Antes de cada sustancia se le agrega una letra, de forma de alfabeto. Así, una letra minúscula. Ya, se la puede colocar con otro color. ¿Se nota el rojo ahí? Un amarillo probablemente se note más. Ahí sí. Ya, la colocamos de otro color. Ahí están. De hecho, la voy a colocar con negrita para que se note aún más. Ya, está de otro color, ¿cierto? Y esos van a indicar los números estequiométricos posteriormente. Ahora son símbolos.
Entonces ahora hay que usar este método, que es, ya les dije que era un poquito más difícil. ¿Cierto? ¿Se dieron cuenta? Ya, el carbono, todo lo que sea carbono. Carbono. ¿Dónde lo encontramos? ¿En cuál letra? En el lado izquierdo. ¿En cuál letra? ¿En el A o en el B hay carbono? En el A, Ya, ¿y cuántas veces hay carbono? 6. Entonces ustedes le colocan 6A. Que no haga eso, sí. Ahí sí, 6A. Recuerden que eso 6A es 6 por A. Y en el otro lado, ¿dónde está el carbono? ¿Y cuántas veces? En L y una vez. Ya, en el C, una vez. C nomás. Entonces le colocan C. Le pueden colocar C solamente. Como les decía delante. Ya, después el hidrógeno. ¿Dónde está? En el lado derecho, izquierdo. En el A, ¿Cuántas veces? 12. 12A. Ya, y en el lado B, ¿dónde está el hidrógeno y cuántas veces? En el D, ¿Cuántas veces? 2. Perfecto. 2D. Y finalmente el oxígeno. ¿En qué lado está? O sea, acá está más de una vez, ¿cierto? Estamos claros que está en todas, así que ¿cuántas veces está en el A, el oxígeno? 6 veces. 6 veces en el A, más, ¿cuántas veces en el B? 2. 2. Igual, ¿cuántas veces en el C? 2. ¿Y cuántas veces en el D? 2, ¿En el D? ¿El oxígeno cuántas veces? Una. Una. El oxígeno, recuerden, si no tiene número acá es una vez. ¿Ya? Perfecto. Ya, esas ecuaciones fueron las que les dieron. Ahora, ¿cómo despejamos esas ecuaciones? Las voy a copiar en otra hoja. Ya, ahí están las ecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer primero para despejar esto? Lo primero es ponerle a A un valor. A va a ser A minúscula. No, me gusta que me la cambie. Ya, A minúscula es igual a 1. Siempre parten por valor 1, porque es más fácil de calcular. Si le colocamos más números, más difícil de calcular va a ser. Así que siempre con A igual 1. Si A vale 1 y agarramos la primera ecuación, que es esta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar ese valor de A por el valor que nos dice la, la letra. A vale 1, entonces se reemplaza A por un 1. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí. ¿Qué valor tendría C entonces? ¿Qué valor tendría C? 6. Sí, 6 por 1, 6. Ahí está, 6. Que no va a quedar espacio, así que vamos a hacerlo acá al lado.
Ya sacaron el valor de C, entonces. Tenemos el valor de A y el valor de C. Perfecto. Ya. Ahora te va a la segunda ecuación, que en este caso se puede responder sin problema. Esta. Bajo la misma condición que hicimos recién. Ya, la segunda ecuación. ¿Qué reemplazamos? 12 por, ¿cuánto vale A? 1, igual 2D. ¿Cuánto vale 12 por 1? ¿Cuánto es? 12 por 1, ¿cuánto sería? 12. Ya, nos quería 12, 2D. Ya, ese D, recuerden que ahí hay una multiplicación, básicamente 2 por D, cuando están así juntos. Ya, entonces, eso que estaba multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Ya, si pasa dividiendo quedaría así. A ver si alcanza a ver, ahí sí. 6 dividido 12, igual D. ¿Cuánto es 6 dividido 12? 2. Ya, entonces D vale 2. Y tienen el valor de D. Ya, y finalmente nos va faltando una sola cosa, que sería el valor de... Nuevamente D. ¿Cuál letra nos falta? Profe, ¿Mm? ¿Sí? ¿por qué 2 dividido en 6? Ya, ese 2 que está ahí, mira, acá, está multiplicando 2 por D. Por eso que en el caso de acá también es 12 por A. Y se reemplazó por un 1. Ese que estaba multiplicando ahí, para poder despejar ese 2, sacar ese 2 y dejar a la D sola, tú lo pasas al otro lado de la ecuación. Lo pasas al otro lado del igual. Entonces, pero acá me equivoqué yo, perdón. Era 12 dividido 2, perdón. 12 dividido 2 era... 12 dividido 2 era... 6. Ahí sí. Bueno, Ya, ahí sí se entendió. Se me equivoqué yo, pues le puse 6 y era 2. El resultado era 6. El 2 que está acá pasa dividiendo. Eso es todo. Que estaba multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Ya, gracias por la acotación. Ya, y finalmente, ¿cuál valor nos va faltando? El B. Tenemos todo lo otro, entonces acá reemplazamos. 6 por A sería 6 por 1, ¿cierto? Más 2 por B, porque todavía no sabemos el valor de B. C, ¿cuánto salió? ¿Cuánto nos dio C? 2 por, ¿cuánto vale C? 6. Ya, y más solamente el valor de D. ¿Cuánto vale D? 6. Ya, ahí nos quedó todo con números excepto el B. Entonces 6 por 1 es 6, más 2B, igual 2 por 6, ¿cuánto es? 2 por 6, 12. 12, más 6. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en esta ecuación para ir resolviendo? Es juntar lo que nos quede más simple. En este caso sería 12 más 6, ¿cuánto es? 18. Ya.
¿Qué se puede hacer ahora? Ese 6 que estaba sumando en el lado izquierdo pasa restando al lado derecho. Recuerden, cuando es suma pasa como resta y cuando es multiplicación pasa como división. Cuando es resta pasa como suma y cuando es división pasa como multiplicación al otro lado. Entonces 6 menos 18, ¿cuánto es? O sea, 18 menos 6, ¿cuánto es? 12. 12. Ya, y finalmente, ese 2 que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo. De nuevo le puse 6. Por lo tanto, nos quedaría 12 dividido 2. ¿Cuánto es el resultado final entonces? 6. 6. Ahí está. Entonces sacamos el valor de b. Costó un poco porque era más larga la ecuación, pero salió el resultado. Por lo tanto, en la ecuación esta, que está acá, ya esta misma, uno reemplaza esos valores por los que les dio ahí y tiene todo listo. ¿Ya? Entonces, ¿A cuánto sería en vez de A? ¿Qué valor vale A? 1. Ya, 1. Entonces se deja sin nada. B, ¿cuánto vale? 6. C, ¿cuánto vale? 'Y D cuánto vale? 6. Listo. Y ahí está la ecuación lista y balanceada. Probablemente es un poco difícil. Ahora va el ticket. Es que como me demoré un poquito en ingresar, ahora vamos a hacer el ticket de salida.